Buenas noches, les habla su equipo de análisis internacional. Esta noche vamos a presentarles un reportaje especial que desafiará todo lo que han escuchado sobre las alianzas estratégicas de su país. La primera noticia que escuchan es esta: su país acaba de firmar un pacto histórico, un acuerdo de alcance generacional con potencias globales como Rusia y China. Los comunicados oficiales son claros y contundentes. Este convenio representa la respuesta definitiva a años de sanciones internacionales, bloqueos financieros y aislamiento económico. Y por un momento ustedes sienten algo que no habían sentido en mucho tiempo: una oleada genuina de alivio, una chispa de esperanza de que finalmente, después de tanto sufrimiento colectivo, el futuro será diferente, mejor, más estable. Escuchan a los portavoces gubernamentales hablar con convicción de soberanía energética recuperada, de nuevos mercados que rompen el cerco, de un escudo estratégico que protegerá a su nación de cualquier forma de injerencia externa. Pero esta noche, en este espacio, vamos a hacerles una pregunta que muy pocos se atreven a formular públicamente. Y si ese escudo tan celebrado tiene un doble filo que nadie les está explicando, y si lo que en la superficie parece una salvación inmediata es, cuando se examina la letra pequeña, una hipoteca silenciosa que compromete los recursos estratégicos de su país, no por años, sino por décadas enteras. Esta noche vamos a desentrañar con documentación y análisis riguroso la verdad oculta tras la alianza con el bloque BRICS, y vamos a responder la pregunta fundamental: ¿es realmente este el fin de la dependencia económica, o estamos presenciando el inicio de una nueva forma de servidumbre, más compleja, más sutil, pero igualmente restrictiva? Acompáñennos en esta investigación. Para comprender la verdadera magnitud de este dilema geopolítico necesitamos conocer la experiencia de alguien. Por razones de protección lo llamaremos simplemente nuestro protagonista. Él no es un personaje inventado, es la amalgama de millones de ciudadanos reales que han vivido con la promesa constante repetida año tras año de una solución definitiva que nunca termina de materializarse. Nuestro protagonista ha observado cómo la economía de su país ha dependido históricamente de una sola fuente de ingresos. Ha visto con impotencia cómo esa dependencia monolítica lo ha convertido en extremadamente vulnerable a las fluctuaciones del mercado internacional y a las presiones políticas externas. Cuando escucha en los noticieros sobre la entrada formal o la consolidación de una alianza fuerte con los BRICS, su cerebro, programado evolutivamente para buscar seguridad en momentos de incertidumbre, se aferra a esa narrativa reconfortante. La idea de que finalmente existe un plan B, de que hay salvadores poderosos que vendrán a romper las cadenas del aislamiento. Pero nuestro protagonista, a pesar de esa esperanza legítima que siente, también tiene una pequeña voz interior que le susurra incómoda: ¿realmente hemos resuelto algo estructural, o simplemente hemos cambiado de amo sin cambiar fundamentalmente nuestra condición de dependencia? A nuestro protagonista le han repetido desde múltiples plataformas mediáticas que los BRICS, especialmente las potencias de China y Rusia, están presentes para ayudar activamente a romper el cerco económico de las sanciones occidentales. Y debemos ser honestos, en el corto plazo inmediato tienen razón. Los acuerdos de petróleo intercambiado por cancelación de deuda, las inversiones multimillonarias en infraestructura crítica, la venta de equipamiento militar y tecnología, todo eso ofrece un respiro absolutamente crucial para una economía asfixiada. Su cerebro, diseñado para evitar el dolor inmediato, se aferra naturalmente a esta idea de alivio tangible y presente. Sin embargo, lo que sistemáticamente se omite en la narrativa oficial, lo que nunca aparece en los titulares celebratorios, es que estos acuerdos de cooperación estratégica casi siempre vienen acompañados de condiciones muy específicas que comprometen profundamente el control soberano sobre los propios recursos naturales. Permítanme usar una metáfora que nuestro protagonista desarrolló para entender esto. Es como si, para salvar su casa de un incendio inminente que la va a consumir, usted decidiera hipotecar el terreno completo por 100 años a un nuevo vecino poderoso. Y ese vecino, a cambio de apagar el fuego hoy, le exige contractualmente que durante el próximo siglo usted solo pueda comprarle productos a él, a los precios que él establezca, sin posibilidad de negociar con nadie más. Este es el primer filo de ese escudo del que tanto se habla: la salvación inmediata e innegable. Los BRICS proveen el capital de inversión y la tecnología avanzada que Occidente, mediante su sistema de sanciones, ha negado sistemáticamente. Permiten la exportación continua de petróleo crudo cuando el mercado tradicional del Atlántico está completamente bloqueado. Facilitan el acceso a bienes manufacturados, equipamiento industrial, medicinas que de otra manera serían imposibles de obtener bajo las restricciones vigentes. Es literalmente una inyección masiva de oxígeno económico cuando los pulmones de la nación estaban colapsando.
Pero la contraparte, el otro lado de esta transacción que casi nunca se discute públicamente, es lo que los analistas internacionales llaman la nueva hipoteca estructural. Bajo la mesa de negociación, lejos de las cámaras y de los comunicados de prensa, se firman contratos donde empresas estatales chinas y corporaciones rusas obtienen derechos preferenciales prácticamente absolutos sobre campos petroleros específicos, concesiones mineras de oro y coltán, control operativo de infraestructuras portuarias críticas. Estas cláusulas contractuales, frecuentemente poco transparentes y protegidas por acuerdos de confidencialidad, transfieren efectivamente el control operativo y las ganancias proyectadas a largo plazo hacia las potencias aliadas. Nuestro protagonista, que sale a la calle a celebrar públicamente la recuperación de la soberanía nacional, no puede ver cómo esa misma soberanía se está diluyendo silenciosamente en la letra pequeña de documentos que nunca serán sometidos a escrutinio parlamentario real. El dilema se agudiza dramáticamente cuando consideramos la naturaleza fundamental de estas potencias que ahora actúan como salvadoras. Rusia y China no son, bajo ninguna circunstancia, organizaciones de beneficencia internacional. No son ONGs humanitarias movidas por solidaridad ideológica. Son estados-nación con ambiciones geopolíticas y económicas calculadas a escala global. Para ellos, cuando miran el mapa de América Latina, Venezuela representa una pieza estratégica absolutamente invaluable en el gran tablero del poder mundial. El petróleo venezolano no solo representa una fuente masiva de energía para sus economías en expansión, representa también una herramienta geopolítica sofisticada para socavar sistemáticamente la influencia histórica de Estados Unidos en lo que Washington siempre ha considerado su propia región de influencia natural. La inversión china multimillonaria en puertos de aguas profundas, en redes ferroviarias, en plantas de procesamiento, no se hace únicamente para mejorar altruistamente la infraestructura local venezolana. Se hace para asegurar rutas de suministro controladas, para expandir su propia red logística global, para tener puntos de apoyo estratégico en el hemisferio occidental. Nuestro protagonista siente genuinamente un orgullo legítimo de que su país sea considerado estratégicamente importante por potencias de esa magnitud. Pero hay una pregunta que nunca se hace, que casi nadie se atreve a formular: ¿importante para quién exactamente? ¿Y con qué propósito último que va más allá del bienestar de los ciudadanos venezolanos? Si ustedes se sienten confundidos por esta dualidad aparentemente contradictoria, si la idea de que un escudo protector pueda funcionar simultáneamente como una cadena invisible les genera inquietud intelectual, entonces han llegado exactamente al lugar correcto. En este espacio informativo no repetimos mecánicamente los eslóganes oficiales de ningún bando. Excavamos profundo hasta desenterrar la verdad documentada. Si quieren comprender realmente cómo las grandes potencias manipulan sistemáticamente la percepción pública y qué significa todo esto concretamente para el futuro económico de su país y para su propio bolsillo familiar, necesito que se suscriban a nuestro canal ahora mismo. Aquí les daremos las herramientas analíticas para leer entre líneas de los comunicados oficiales y descifrar las verdaderas intenciones de los actores globales que operan en las sombras. Suscríbanse. Activen las notificaciones. No se pierdan las claves que les permitirán navegar y entender este mundo geopolítico profundamente complejo. Continuamos con nuestro análisis especial. Siguiendo la experiencia de nuestro protagonista, él comenzó a notar algo que no aparecía en los titulares celebratorios. Las noticias sobre la inversión masiva de los BRICS en su país se enfocaban sistemáticamente en cifras millonarias impresionantes, en ceremonias de firma con banderas y apretones de manos. Pero casi nunca, prácticamente nunca, detallaban con transparencia las condiciones reales de esos préstamos astronómicos. Nunca explicaban las tasas de interés aplicadas. Nunca aclaraban las participaciones accionarias que se estaban cediendo silenciosamente a empresas extranjeras. Fue entonces cuando nuestro protagonista empezó a investigar por su cuenta y aprendió sobre un concepto que los expertos en relaciones internacionales llaman diplomacia de la trampa de deuda. Una estrategia que China específicamente ha practicado de manera sistemática y documentada en decenas de países de África subsahariana y el sudeste asiático. El mecanismo es elegante en su simplicidad y devastador en sus consecuencias. Consiste en ofrecer préstamos gigantescos, aparentemente generosos, para proyectos masivos de infraestructura, puertos, carreteras, plantas eléctricas, redes ferroviarias. Se ofrecen tasas que parecen razonables en el papel. Se promete desarrollo acelerado y prosperidad compartida. Pero aquí está el truco invisible. Los prestamistas saben perfectamente desde el primer día que el país receptor tendrá serias dificultades estructurales para pagar esas deudas en los plazos establecidos. Lo saben porque han estudiado minuciosamente la economía del país, conocen sus debilidades, anticipan sus crisis futuras. Y cuando llega el inevitable impago, cuando el país no puede cumplir con los calendarios de pago, China no cobra la deuda en efectivo, toma el control directo y a largo plazo de los activos estratégicos que fueron financiados con ese mismo préstamo.
Nuestro protagonista se hizo entonces la pregunta que mantiene despiertos a los analistas serios. ¿Es Venezuela de alguna manera inmune a esta estrategia probada? ¿O este está cayendo paso a paso exactamente en la misma trampa que consumió la soberanía portuaria de Sri Lanka, que comprometió las minas de cobre de Zambia, que entregó el control de puertos enteros en Pakistán? El blindaje contra las sanciones occidentales, ese que tanto se celebra en los discursos oficiales, representa otro filo cortante de este escudo de doble cara. Rusia y China han desarrollado con considerable ingenio tecnológico mecanismos sofisticados para evadir el sistema financiero internacional dominado por el dólar estadounidense y el control regulatorio occidental. Esto permite efectivamente que Venezuela continúe vendiendo su petróleo en mercados alternativos y comprando los bienes esenciales que necesita para funcionar. Es un salvavidas real en medio de la tormenta de sanciones. Pero este blindaje financiero tiene un costo oculto que raramente se cuantifica públicamente. Significa que una proporción masiva de ese comercio internacional se realiza ahora en monedas diferentes al dólar, yuanes chinos, rublos rusos, criptomonedas de dudosa estabilidad y frecuentemente con descuentos significativos sobre el precio de mercado internacional. Además, se ejecuta a través de rutas logísticas mucho más costosas, más complejas, más lentas, que reducen dramáticamente la eficiencia económica de cada transacción. Nuestro protagonista comprende ahora que su país, que antes de las sanciones podía vender su petróleo al mejor postor en el mercado global abierto, negociando condiciones ventajosas entre múltiples compradores competidores, ahora se encuentra estructuralmente atado a un número extremadamente limitado de compradores que pueden en la práctica dictar unilateralmente los términos comerciales. La salvación del aislamiento impuesto por las sanciones occidentales se convierte paradójicamente en una dependencia de facto absoluta de los aliados específicos que ofrecen ese blindaje. Este es el segundo filo de la espada, la pérdida crítica de flexibilidad estratégica. Antes, con todos sus problemas estructurales y sus crisis recurrentes, Venezuela al menos tenía la opción teórica de negociar con múltiples actores globales. Tenía márgenes de maniobra. Podía jugar un comprador contra otro para obtener mejores condiciones. Ahora esa capacidad de negociación se ha reducido drásticamente, casi hasta desaparecer. Y esto nos lleva a la pregunta filosófica fundamental que nuestro protagonista finalmente se atrevió a formular: si Estados Unidos y la Unión Europea representan el lobo malo de esta narrativa, ¿significa eso automáticamente que Rusia y China son los lobos buenos que vienen a rescatar a la oveja indefensa? ¿O estos son simplemente lobos diferentes, con diferentes apetitos, con diferentes estrategias de caza, pero lobos al fin y al cabo? La historia de las relaciones internacionales, cuando se estudia con honestidad brutal, nos enseña una lección que se repite siglo tras siglo. Las dinámicas de poder entre naciones se basan fundamentalmente en intereses estratégicos y conveniencia temporal, no en lealtades eternas ni en amistad desinteresada. Nuestro protagonista empezó a comprender que la verdadera libertad económica de un país no se mide por la cantidad de amigos poderosos que dice tener. Se mide por la cantidad real de opciones estratégicas que posee en cualquier momento dado. El dilema de la soberanía energética, ese concepto tan repetido en los discursos, se vuelve palpable cuando se examina con cuidado. Cuando escuchamos en los noticieros que el petróleo venezolano está ahora seguro de las sanciones occidentales gracias a las alianzas estratégicas con los BRICS, debemos inmediatamente hacer la pregunta de seguimiento: ¿seguro para quién exactamente? ¿Seguro para el pueblo venezolano que debería beneficiarse de esos recursos? ¿O seguro para las empresas estatales chinas y las corporaciones rusas que operan esos campos petroleros bajo contratos blindados legalmente que les garantizan ganancias por décadas? Los informes de organizaciones independientes de monitoreo, cuando logran acceder a información fragmentada, revelan consistentemente que las ganancias generadas por estos acuerdos se utilizan prioritariamente para dos fines: pagar las deudas masivas acumuladas con esos mismos socios estratégicos, o financiar operaciones militares y de seguridad interna. Muy raramente se invierten de manera significativa en el desarrollo social del país, en educación de calidad, en salud pública, en infraestructura que mejore directamente el bienestar de los ciudadanos comunes. Nuestro protagonista siente con una frustración creciente que el petróleo, ese recurso natural que debería ser el patrimonio colectivo más valioso de su nación, sigue sin beneficiarlo directa y tangiblemente en su vida cotidiana. Imaginen por un momento que toda la narrativa del escudo protector es en realidad una partida sofisticada de ajedrez geopolítico jugada a nivel de grandes maestros. Rusia y China, cuando miran hacia Venezuela, no ven únicamente sus reservas petroleras masivas, ven su posición geográfica estratégica en el Caribe, literalmente a las puertas marítimas de Estados Unidos. Ven una oportunidad de oro para proyectar influencia en el hemisferio occidental. Un aliado político y militar allí no es solo un socio comercial, es una herramienta de negociación extremadamente poderosa. Es una forma de desafiar directamente la hegemonía histórica de Washington sin necesidad de un conflicto militar directo que nadie quiere.
El apoyo militar continuo, la venta de sistemas de armas avanzados, el adiestramiento de fuerzas especiales, los asesores técnicos permanentes. Nada de eso se hace únicamente para defender la soberanía nacional venezolana como fin en sí mismo. Se hace para fortalecer la posición de esa ficha específica en el tablero global, para hacerla más resistente, más útil, más valiosa como herramienta de presión. Nuestro protagonista finalmente se da cuenta de una verdad incómoda: su bandera nacional es efectivamente importante para estas potencias extranjeras, pero no por su valor intrínseco, no por el amor a su pueblo, no por compromiso con su bienestar. Es importante por su ubicación estratégica en el mapa, por los recursos que yacen bajo su suelo, por su capacidad de irritar a Washington. La disciplina mental rigurosa que nuestro protagonista comenzó a cultivar conscientemente le permitió no dejarse arrastrar ni por la euforia crítica ni por el pánico paralizante. Cuando los medios oficiales hablan con bombos y platillos de la victoria histórica de los BRICS en la región, él se detiene y se pregunta con calma: ¿quién se beneficia realmente de manera concreta y medible de esta supuesta victoria? ¿Quiénes son los ganadores netos cuando se hace el balance final? Cuando los portavoces gubernamentales hablan apasionadamente de resistencia heroica contra el imperialismo, él se pregunta: ¿quién soporta el costo humano real, el costo económico cotidiano de mantener esa postura de resistencia? ¿Son los funcionarios que dan los discursos o son las familias que hacen cola para comprar alimentos básicos? Él comprende ahora con una claridad dolorosa que el futuro sostenible de su país no se construye con eslóganes grandilocuentes ni con retórica nacionalista vacía. Se construye con decisiones estratégicas difíciles que prioricen genuinamente el bienestar de la población sobre los intereses geopolíticos de potencias extranjeras, sean estas occidentales u orientales. Pero aquí está el nudo gordiano que lo mantiene despierto por las noches. ¿Cómo se hace eso exactamente cuando la mesa de negociación internacional parece siempre estructuralmente inclinada contra los países pequeños y vulnerables? ¿Cómo recuperas márgenes de autonomía cuando ya has comprometido tus recursos por décadas? Para nuestro protagonista, la pregunta final que lo obsesiona es profundamente existencial. ¿Está su país realmente construyendo una verdadera independencia estratégica de largo plazo? ¿O este está simplemente cambiando un grillete occidental por otro grillete oriental, con diferente diseño pero igual función? Las alianzas actuales con los BRICS ofrecen innegablemente una salida táctica a corto plazo de la asfixia económica brutal impuesta por el sistema de sanciones occidental. Pero a largo plazo estratégico, cuando se miran los contratos reales, cuando se analizan las tendencias, podrían estar sentando las bases estructurales para una dependencia de nuevo tipo. Una dependencia quizás más sofisticada, menos visible, pero igualmente restrictiva. Una dependencia donde la lealtad política incondicional se paga con el control efectivo de los recursos naturales, donde la soberanía formal se diluye en contratos secretos que nunca serán debatidos públicamente, donde las decisiones cruciales sobre el futuro del país se toman en Pekín y Moscú, no en Caracas. Nuestro protagonista entiende finalmente que la verdadera salvación nacional, si es que existe, no vendrá mágicamente de ningún bloque de poder internacional, sea este occidental u oriental. Vendrá únicamente de la capacidad de su propio pueblo para organizarse, para exigir transparencia absoluta, para reclamar control democrático real sobre su destino colectivo. Para cerrar este análisis en profundidad, quiero que reflexionen sobre lo siguiente. El llamado escudo de los BRICS puede efectivamente proteger a una nación de ciertas amenazas específicas provenientes de Occidente. Eso es innegable y documentable. Pero nunca, bajo ninguna circunstancia, lo hace gratuitamente o sin condiciones. Ese precio de la protección se paga con soberanía real sobre los recursos naturales, se paga con flexibilidad perdida en las relaciones internacionales, se paga con opciones estratégicas que se cierran permanentemente, y en última instancia se paga con el futuro económico de las próximas generaciones que heredarán esos compromisos. La tarea crucial para cualquier ciudadano informado es entender que en la geopolítica contemporánea no existen soluciones mágicas ni salvadores desinteresados, solo existen intercambios, transacciones, compromisos calculados. Y el arte verdadero, la sabiduría estratégica real, está en asegurarse de que esos intercambios beneficien genuinamente al propio país y a su población, no únicamente a los aliados externos que ofrecen la ayuda. Si este reportaje especial les ha abierto los ojos a la realidad compleja y matizada de las alianzas internacionales, si les ha dado una perspectiva analítica que los titulares simplistas deliberadamente ignoran, les pido que no se queden solos con esta información. El conocimiento que no se comparte, que no circula, que no se debate, pierde su poder transformador. Compartan este análisis con amigos, con familiares, con colegas que todavía creen ciegamente en las narrativas simplistas de buenos contra malos.
Pero antes de cerrar este video, asegúrense de unirse formalmente a nuestra comunidad de análisis crítico. Suscríbanse a nuestro canal para continuar profundizando juntos en estos temas cruciales que determinarán el futuro. Su capacidad para entender el mundo real más allá de la propaganda de cualquier bando es lo que verdaderamente los empodera como ciudadanos. Gracias por su atención. Nos vemos en el próximo análisis profundo donde continuaremos desentrañando las verdades ocultas detrás del poder global. Buenas noches.